justicia realiza a esta hora la reconstrucción del crimen de los jóvenes Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanig, conocidas como las muchachas de abril. La reconstrucción es encabezada por la jueza Isaura Tórtora y fue solicitada por la defensa del único imputado por el crimen, el general Juan Modesto Rebollo. El objetivo de la medida es dilucidar las diferencias entre la versión oficial de la dictadura y las investigaciones realizadas en democracia sobre las muertes de las jóvenes. Mientras los militares afirman que la muerte se produjo en medio de un enfrentamiento, la justicia determinó con base en un informe de una junta médica que las jóvenes fueron acribilladas a sangre fría dentro de una de las habitaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 15 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de cubierto y vientos soplando del noreste al norte entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 y una máxima de 17. Atención, empieza a subir la temperatura lentamente, tal cual estaba previsto. Viendo como siempre a esta hora las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Ciudad de Bahía Blanca, entre Lorenzo Valle y Avelino Miranda, hasta las 5 de la tarde hay carga y descarga, va a estar allí complicado el tránsito. O en República, entre La Paz y Galicia, hasta las 5 de la tarde está trabajando una grúa. O en Jacinto Trapani, entre Camino Teniente Galeano y Quintela, está trabajando OCE hasta las 5 de la tarde. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. Tras regresar de Bruselas, el presidente de la República, Lacalle Pou, expresó un moderado optimismo en el avance de la negociación por el acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo. La Cámara de Representantes respaldó la gestión de las autoridades de la salud en relación al cierre y posterior remate de bienes de Casa de Galicia. Para la oposición hay dudas que no fueron respondidas y reitera críticas por beneficios a Círculo Católico. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas expresó preocupación por la decisión del gobierno de no otorgar un aumento a las jubilaciones más bajas en julio, como ocurrió en años anteriores. La conflictividad laboral en el primer semestre de 2023 fue más del doble que la del 2022 y casi 10 veces más que el promedio de 2020, siendo la de mayor intensidad en el actual periodo de gobierno, según un informe del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. En la portada se está realizando a esta hora la reconstrucción del crimen de las llamadas muchachas de abril. Es un hecho histórico y allí nos vamos con nuestro periodista Luca Veloz, que ha estado trabajando durante esta mañana allí. Luca, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía, adelante. Exactamente, Rosina, desde hace ya unas horas aquí en el 3098 bis de Mariano Soler, en La Rinconada, como se conoce, Conde Santiago, en esta zona, este sitio. Bueno, se está realizando la reconstrucción del crimen de las muchachas de abril. Recordemos, fue el 21 de abril de 1974, ya ingresó el militar Rebollo, estuvo recorriendo el lugar. Esto es a pedido de la defensa de Rebollo. Una particularidad, estuvo adentro, reconoció parte de la edificación, dijo que habían cambios, por ejemplo, en unos muros, y sin embargo después, a los minutos, insistió con que no se acordaba nada más. Es parte de lo que pasó en esta reconstrucción. En este momento está el fiscal Ricardo Percivale también con la jueza. Hay testigos de la zona y también están los peritos. Estaba, por supuesto, el doctor Hugo Rodríguez también dentro de los peritos que están participando de esta actividad. Una particularidad: todo el barrio está, con presencia de moños negros en recordación de este crimen que ocurrió en 1974. Y además hay algunos carteles que pintaron los vecinos, por ejemplo, malvenido señor muerte, le pusieron a Rebollo. Pero estamos con dos de las primas de Diana Maidanig, estamos con Mónica y con Alma. Bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades, pero como que todas estas cosas también vuelven, ¿no?
traen el recuerdo de Diana. Sí, vuelven. Hace poco estuvimos en el acto de reconocimiento de la sentencia de la Corte y bueno, dijimos, respiramos unos días, pero no, porque la defensa del general Rebollo, del que comandaba el grupo asesino de las muchachas de Abril, pide una reconstrucción de los hechos 49 años después, y cuando hay el pedido de procesamiento de él por la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, deja claramente expresado y probado lo que pasó en el lugar, que las balas por las que murió el otro militar, Gutiérrez, eran balas de ametralladora que eran solo las podía tener el ejército. La autopsia histórica que hace el doctor Hugo Rodríguez y el equipo de la universidad reafirman, o sea, la forma en que quedaron los cadáveres, la forma del apartamento, ya estaba probado de que había sido un asesinato, una masacre. Sin embargo, pide, y después, entonces a nosotros familiares nos parece una cosa increíble estar otra vez acá. Y bueno, y otra vez nos remueve todo lo que pasó. Bueno, eso. Alma, recién conversábamos y decíamos que, bueno, las cosas que te salen, que te nacen y que tú decías que no sos políticamente correcta, pero no es el momento tampoco para hacer eso, ¿no? Mira, no sé, pero esto que tú dijiste, que yo no sé si es así porque no estaba lejos de ahí, pero si es cierto que él no se acuerda de nada, entonces no entiendo por qué están pidiendo la reconstrucción. O sea, ¿esto qué es? ¿Para revictimizar a un pueblo? Y él no se acuerda. Entonces, ¿cómo se va a hacer una reconstrucción pedido por él? Es una contradicción que no se puede. Y la otra cosa que me surge así es de que ojalá a todo ciudadano de este país se le den las garantías que se le están dando a este señor, porque si esta reconstrucción se hace desde el punto de vista de la justicia para darle garantías a él, bueno, que eso sea general, ¿viste? Que sea para todo el mundo igual. Muchísimas gracias a las dos. Sabemos que es un momento especial. Nos vamos a quedar acá, Rosina, porque vamos a esperar a que salga el abogado Martín Fernández, el abogado de las víctimas, y también el fiscal, a tener el primer resultado de esta reconstrucción entonces y cómo seguirá la causa a partir de ahora. Sí, muchas gracias, Luca. Volvemos cuando tú lo dispongas. Vamos a cambiar momentáneamente de tema. Tras regresar de la cumbre CELAC-Unión Europea, el presidente de la República, Lacalle Pou, expresó un moderado optimismo en el avance de la negociación por el acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo. El primer mandatario consideró que la complejidad radica más en lo político que en los aspectos comerciales y que de momento, que es momento, dijo, de concretar el acuerdo. Con moderado optimismo, por varios factores. Primero, una toma de conciencia que, como tú decías, 25 años negociando un acuerdo no parece lógico, y menos en la vertiginosidad del mundo moderno. Dos, por circunstancias políticas del Mercosur, que el presidente Lula en todos lados ha dicho que tiene interés en avanzar. Quizá Brasil era uno de los obstáculos relativo a temas ambientales, como había planteado la Unión Europea. Y este año que viene hay elecciones en la Unión Europea. Entonces, estos meses que quedan son fundamentales si nos ponemos de acuerdo, el tema comercial por un lado, el tema político por otro. Pero insisto, moderado optimismo. Consultado sobre la situación de la crisis hídrica, el mandatario dijo que estamos en una situación compleja y muy lejos de ganar la batalla. Estamos en una situación compleja, no se puede cantar victoria, tiene que llover. Hoy tenemos los registros mejores de lo que teníamos hace un tiempo. Esto se va a mantener, por suerte, según las previsiones, pero no está la batalla terminada ni cerca.
Y hablando del agua, se volvió a postergar la llegada de la planta desalinizadora de OCE. Si bien inicialmente estaba prevista la llegada a Montevideo para el lunes 24 de julio, desde la UTEC se informó a MBD Noticias que su arribo se postergó hasta el 27 por motivos climáticos y que la llegada de los técnicos especialistas para su puesta en marcha está prevista para el 29 de julio. Con esto se estima que la planta potabilizadora va a estar operativa en los primeros días de agosto. La planta tiene capacidad para potabilizar 300.000 litros de agua por día. Tras una larga sesión y con votos del oficialismo, la Cámara de Representantes respaldó la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud Pública en relación al proceso de cierre y posterior remate de Casa de Galicia. Para el Frente Amplio, sin embargo, las explicaciones no han conformado. Según dijo la diputada interpelante Cecilia Cairo a MBD Noticias, el cierre es la crónica de una muerte planificada. Y a partir de que comenzamos a investigar nos dimos cuenta que en realidad no había hecho nada, que casi había dejado hacer, era como una crónica de una muerte planificada, y en definitiva el juez termina definiendo el cierre porque nadie lo acompaña para resolver la situación que a esa altura sí era de emergencia sanitaria con respecto a los usuarios. No nos pudieron responder, ellos insisten en que fue la justicia que lo cerró, eso es cierto, pero fue a consecuencia, según la sentencia del juez, de no decisiones que tomó el Ministerio de Salud Pública y de haberse retirado de los ámbitos de negociación y de trabajo, porque son en realidad los que saben. El juez difícilmente pueda saber de salud, ¿verdad? Es como si fuera yo. Y a eso además le agregamos que hay un gran ganador que es el Círculo Católico, sin lugar a dudas, y le preguntamos a Cipriani si va a hacer lo mismo que nos dijo Salinas, que en realidad cuando se retiró de su cargo político, si algo estaba seguro era que no volvía al Círculo Católico. Se lo preguntamos a Cipriani porque nos parecía que era bueno sacar todas las suspicacias que en realidad está en la sociedad, pero él no nos respondió. Cairo agregó que el Frente Amplio seguirá estudiando la situación, sobre todo lo relacionado a los salarios adeudados de los funcionarios. Y la coalición de gobierno manifestó su absoluto respaldo a la gestión y también a las explicaciones brindadas en todo el proceso inherente a Casa de Galicia. En este sentido, el diputado nacionalista Rodrigo Goni aseguró que la interpelación dejó en claro que el cierre de la mutualista gallega fue un proceso absolutamente exitoso y que las autoridades cumplieron a rajatabla con la ley. Los hechos demuestran que fue un proceso absolutamente exitoso. Si alguien hubiera querido apostar si lo que aprobamos por ley se iba a cumplir con tan buen resultado, muy pocos hubieran acertado, porque realmente todo lo que previó la ley, votada por todos, de cómo debía ser el proceso, que básicamente era continuar la asistencia de los usuarios, la atención de la salud, continuar con los trabajadores, continuar con los médicos, continuar con ese sanatorio dentro del sistema, todo se cumplió. Entonces es como una interpelación al éxito. Ha sido un rotundo éxito y se interpela algo que salió bien. Los cuestionamientos han sido respondidos por todos, no ha habido ningún tipo de desvío legal, ni de leyes anteriores, ni de la ley que votamos todos, porque reitero, los resultados están a la vista, que se cumplió al rajatabla. En cuanto al préstamo otorgado en forma express por el BROU, quedó demostrado que no se utilizó, que no, esos recursos los tenía el Círculo Católico, incluso se leyó una carta explicativa de cómo se habían obtenido esos fondos, pero además creo que todas las fórmulas que tenían quienes podían adquirir en el remate, permitían por su situación financiera y económica adquirirlo sin ningún tipo de préstamo extraordinario. Segundo móvil de este mediodía, vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado. Esta hora en el auditorio de Antel, allí se está realizando el lanzamiento de un nuevo movimiento político encabezado por Laura Raffo. Adelante, Eduardo. Nuestra bandera, nuestro camino. Así es, Rosina, lanzamiento de Sumar, el nuevo movimiento dentro del Partido Nacional que lidera Laura Raffo y que se considera un momento muy importante en sus aspiraciones para ser la candidata presidencial del Partido Nacional. Cabe recordar que este sector cuenta como base con el herrerismo, al que se ha sumado el Movimiento Nacional de Rocha y Alianza Nacional, si bien algunos dirigentes de los principales de este sector definieron su apoyo a
Álvaro Delgado. Hay aproximadamente unas 30 personas sobre el escenario con paridad entre hombres y mujeres que fueron presentados previo al discurso que ahora está realizando la propia Raffo. Habló de una segunda etapa de transformaciones en el próximo periodo de gobierno, agradeció por supuesto a quienes son parte de Sumar y puso como ejemplo los líderes históricos del Partido Nacional, pero que también el liderazgo del presidente actual, Lacalle Pou, con su pragmatismo será otra referencia. Entre los presentes hay también otros dirigentes del Partido Nacional que no son parte de este sector, entre ellos varios con aspiraciones presidenciales, como el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el senador Jorge Gandini y la vicepresidenta Beatriz Argimón. Lo dejo con las palabras de Laura Raffo. Sin lugar a dudas, nuestro presidente y su equipo han sabido interpretar de la mejor manera este contexto histórico. Y estamos muy orgullosos de nuestro gobierno. Estamos orgullosos de tener un gobierno que cumple con lo prometido, un gobierno que es transparente, un gobierno que fomenta el diálogo con la gente. A este gobierno le tocó atravesar crisis, las que no nos esperábamos, la pandemia, el crecimiento de precios, ahora la peor sequía en 100 años, pero cada crisis tuvo muy claro el norte, puso primero a los uruguayos y a sus necesidades, y por eso sentimos tanto orgullo de este gobierno. Este gobierno lo que nos inspira es a continuar, es a seguir adelante con los cambios, es a decir, no nos podemos detener ahora, tenemos que crear juntos, todos nosotros, una segunda etapa de transformaciones que garantice mayor bienestar para todos los uruguayos, que nos garantice un mejor futuro. Defendamos nuestro futuro. Bien, estamos viendo parte de lo que es la declaración de Laura Raffo en el lanzamiento de este subsector político Sumar. Vamos a estar ampliando obviamente a las 19 horas en nuestra edición central. Cambiamos de tema, se presentó el proyecto colaborativo y sitio web que se llama plancondor.org. Es una iniciativa colaborativa entre la Universidad de Oxford, Sitios de la Memoria, el Observatorio Lucy Barburu y otras organizaciones sociales y organismos. El objetivo es básicamente recopilar toda la información que está dispersa sobre el Plan Cóndor en un sitio web único y algo muy importante es que es de acceso abierto. El sitio lo que hace es condensar toda la información que ya era pública sobre el Plan Cóndor, resoluciones judiciales, información de prensa, obras académicas y también algunas piezas artísticas, que es de donde me toca participar junto con Pozo de Agua, que es una productora. Lo que hace es disponibilizar todo este material en un mismo sitio. Es un proyecto que lo financia la Universidad de Oxford, que lo coordina Francesca Lessa, es una investigadora italiana que trabaja desde allá, que permitió a varias instituciones regionales condensar esta información en este mismo lugar, digamos. Es de acceso público, toda la información se busca que sea para que el público se entere más y también produzca información y también aporte datos, digamos. Lo que se hace en definitiva es eso, es de alguna manera una coordinación internacional para unificar todo esto que estaba hasta ahora increíblemente todavía desperdigado. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, hablamos de la ONASPU, expresó su preocupación porque el gobierno no ha definido un aumento a las jubilaciones en julio como ocurrió en años anteriores. El colectivo insiste que las jubilaciones han perdido poder de compra. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Debemos de insistir que, digamos, hasta fines de septiembre, si el Ejecutivo se decide, todavía estaríamos a tiempo de otorgar ese 3%. E insistimos nosotros en la pérdida de poder de compra de nuestros jubilados y pensionistas, en la pérdida de calidad de vida. Ya vamos en un 2.3 de pérdida, o sea que no nos recuperamos. Y tengamos bien claro que lo que no se apruebe antes de la rendición de cuentas del mes de octubre, ya después es inamovible, porque el año que viene tenemos un año electoral, salvo lo que se ajusten las pasividades por ley a partir del 1 de enero. El Banco de Previsión Social, en su presupuesto del año 2022, tuvo un ahorro de millones de dólares por no otorgar la canasta de invierno. Entonces, ¿es ahorro cuando es sobre la necesidad de la gente?
Estas son las cosas que nos inquietan. Ovelar recordó que en 2021 y 2022 se otorgaron aumentos en julio que luego fueron descontados y agregó que se mantendrán contactos y habrá una movilización en busca de que este aumento se concrete. El ZUNCA, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, realizó su asamblea general denominada por un convenio colectivo de avances en el que se presentaron una batería de medidas que involucran salarios, salud y capacitación de los trabajadores del rubro. El presidente del ZUNCA, Daniel Diverio, dijo a MBD Noticias que uno de los objetivos principales es la creación de un quinto fondo social para salud mental y también para adicciones. Esta asamblea tiene que ver con intentar hacer un resumen de lo que ha sido nuestra movilización desde el 1 de abril hasta la fecha, intentando lograr un objetivo claro que es una plataforma que fue discutida en los centros de trabajo, que fue discutida en un congreso, que fue discutida en la Asamblea General, y esa plataforma que después de mucha lucha, de muchas movilizaciones, bueno, en el día de ayer a partir de las 3 de la tarde empezamos la negociación, recién terminamos y queremos presentarle al gremio cuáles son los puntos que hemos avanzado para que el gremio resuelva si es de aprobación o no. La plataforma nuestra tiene varios componentes: económico, que tiene que ver con el ajuste salarial como corresponde, tiene algunos otros componentes que son justamente de salud, como en este caso el quinto fondo social, es un reclamo y un trabajo nuestro que venimos haciendo mucho tiempo por la situación de la salud mental y también las adicciones que tenemos en nuestro gremio, como tenemos en la sociedad, y nosotros entendíamos que la mejor forma de aportar en este sentido era trabajando para la construcción de un quinto fondo social que permita la atención o la contención de aquellas compañeras, compañeros, incluso hijos e hijas de esos trabajadores que están pasando por situaciones. Uruguay es el país de la región con la tasa más alta de suicidios. Solo en 2022 se quitaron la vida más de 800 personas. En este marco, el gobierno presentó un plan integral con foco en la salud mental y adicciones. Los recursos van a ser incrementados en la rendición de cuentas que está a estudio del Parlamento. Esto lo dijo hoy acá el director de Salud Mental de ACE, Eduardo Katz, en primera edición de MBD Noticias. Esto tiene que generar una campaña nacional, pero aparte de generar una campaña nacional, y en esto quiero ser bien claro, porque es un mensaje importantísimo, nosotros tenemos que saber que las enfermedades mentales no evolucionan, no tienen una evolución similar a los cambios políticos. Quiere decir que si esto no lo convertimos en una política de Estado, no llegamos a tener la grandeza y generosidad de hacer un acuerdo político para que esto siga perdurando a pesar de los cambios o no de gobierno que vayan sucediéndose, entonces no lo vamos a poder solucionar. Es decir, de esto salimos entre todos o no podemos revertir la tendencia. En otro orden, Katz anunció la reformulación de las colonias Etxepare y Santín Carlos Rossi. Las perspectivas futuras es, con la rendición de cuentas y el nuevo presupuesto, es reparar, y esto lo estamos haciendo en conjunto con los trabajadores, reparar lo que es la ex colonia Etxepare para que tenga una forma digna de vida las pocas personas que van quedando y hasta que se puedan ir yendo a la sociedad o no, porque hay gente que hace 25, 30 años que está, seguramente va a fallecer y no va a poder salir de ahí, pues es un núcleo muy duro y tiene un hospitalismo muy grande. Y del otro lado, donde estaría la ex colonia Santín Carlos Rossi, ahí vamos a hacer lo que se llama un centro de recuperación de adictos con camas de desintoxicación y comunidades terapéuticas para la deshabituación y la reinserción laboral. La última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana sobre intención de voto revela que 8% de los votantes del Partido Nacional en 2019 están dispuestos a elegir a otro partido en 2024, con mayoría inclinada al Frente Amplio, mientras que 5% de quienes apoyaron a Daniel Martínez en aquella contienda son proclives a cambiar. Según los datos de la consultora, el 45% de la población votaría al Frente Amplio, 29% al Partido Nacional, 5% al Partido Colorado, 4% a Cabildo Abierto y 1% al Partido Independiente, colocando a la coalición multicolor con 39%. El restante 3% prefiere a otros partidos, 6% en blanco o anulado y el 7% está indeciso. Según la Usina de Percepción Ciudadana, el Frente Amplio y el
el Partido Nacional crecieron 3 y 2% respectivamente desde mayo de 2022, mientras que Colorados y Cabildo no perdieron ni ganaron adhesiones. El informe señala que la izquierda tiene ventaja en todas las franjas etarias, teniendo su nicho entre los 45 y 59 años con 57% de respaldo contra 25% de blancos o 31% de la coalición oficialista en conjunto. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el Frente Amplio reúne 41% frente a 22% del Partido Nacional, 10% del Partido Colorado y menos de 2% de Cabildo Abierto. En los mayores de 60 años, la oposición cosecha 44% de las adhesiones frente al 31% del Partido Nacional. Finalmente, al comparar la intención de voto con 2019, 5% de quienes apoyaron al Frente Amplio estarían dispuestos a cambiar, mientras que 6% de quienes lo hicieron por blancos, colorados o cabildantes lo haría por la izquierda y 2% por otros partidos. Para la Asociación Uruguaya de Laboralistas, el proyecto de ley impulsado por el ministro de Trabajo Pablo Mieres para fragmentar la licencia anual es un retroceso que va a colocar al país en un periodo anterior al surgimiento de los principios y normas que conforman al derecho del trabajo, es decir, al siglo XIX, previo a la Revolución Industrial, dicen. La iniciativa del Poder Ejecutivo planteada en el marco de la 10ª ronda de consejos de salarios habilita la posibilidad de que empresa y trabajador acuerden fraccionar la licencia, con la gravedad, según Aula, de que en estos acuerdos los feriados podrán computarse en la licencia. En el régimen vigente, las y los trabajadores tienen derecho a su licencia y complemento por antigüedad en un solo periodo, previendo la posibilidad de que mediante convenio colectivo se divida en 2, el menor de los cuales no podrá ser inferior a 10 días. En este sentido, la Organización de Laboristas advierte que la desigualdad económica entre empresario y trabajador hace imposible pensar en auténticos acuerdos que reflejen el libre albedrío entre partes y sostiene que bajo el nombre de acuerdo individual se encubre un imperativo empresarial. Además, recuerdan que la legislación busca proteger a la parte más débil y sostienen que de prosperar el anteproyecto estaremos retrocediendo a un periodo anterior al surgimiento de los principios y normas que conforman al derecho del trabajo en un tema sensible como es el derecho al descanso y el disfrute del tiempo libre de los trabajadores. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. De MBD Noticias continuamos con información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que en el ámbito político los senadores Sandra Lazo y Charles Carrera presentaron un pedido de informes al Ministerio del Interior. Esto es para conocer cómo fue la intervención del asesor Andrés Capretti del Ministerio del Interior en el caso de los presuntos ataques de una banda antipastas, como se hacen llamar. Entre otras cosas, los legisladores preguntaron si el asesor ministerial fue autorizado por la Fiscalía para intervenir y además desarrollar la investigación. El asesor del ministro del Interior, Andrés Capretti, concurrió a la parroquia de Malvín para reunirse con el cura Omar Franza, a fin de interiorizarse sobre la denuncia presentada por presuntas agresiones con bates de béisbol a personas en situación de calle. Según informó Franza, Capretti pretendía saber el alcance de la denuncia y anunció que en los próximos días concurriría a la parroquia para entrevistarse directamente con los damnificados y posibles testigos sobre lo sucedido. Ante esto, si bien reconocen la celeridad de la respuesta ministerial ante las denuncias, los senadores frente amplistas preguntaron si la intervención de Capretti se corresponde a directivas impartidas por el Ministerio del Interior y si existe un protocolo que respalde su accionar. Además, se pregunta si Capretti cuenta con orden de fiscalía para intervenir y desarrollar una investigación que compete exclusivamente a la policía y si el Ministerio del Interior valoró que esa intervención podría entorpecer una investigación en curso. ¿No cree que lejos de contribuir a esclarecer la investigación, este accionar puede intimidar a las víctimas que han manifestado su descreimiento hacia la policía? Preguntaron los senadores. En el ámbito internacional, en Perú, la nueva marcha contra el gobierno de Dina Boluarte en Lima llegó hasta los exteriores del Congreso, mientras que los enfrentamientos con la policía dejaron 8 heridos y 6 detenidos al término de una jornada de protestas que se extendió por gran parte del país.
La jornada de protesta empezó con movilizaciones en varias regiones del Perú que transcurrieron pacíficamente en su mayoría y concluyó con una marcha por el centro histórico de Lima con la participación de organizaciones sociales, sindicatos, grupos de estudiantes, activistas y partidos de izquierda. La Policía Nacional usó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que llegaron hasta los exteriores del Parlamento, edificio que estaba rodeado por un cerco de rejas de metal, tanquetas y otras unidades móviles, y donde los manifestantes lanzaron objetos envueltos en llamas, piedras y botellas de agua a la policía para intentar no ser desalojados del centro histórico. El ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que se va evidenciando que la gran mayoría de la población quiere trabajar y estimó que unas 21.000 personas se unieron a las movilizaciones en todo el país, donde hubo 6 detenidos, uno de los cuales arrojó una bomba molotov a la policía en Lima. También mencionó que manifestantes intentaron incendiar el local de la prefectura en la ciudad de Huancavelica, pero que la policía logró controlar el fuego y no tuvo mayores consecuencias. Además, los enfrentamientos dejaron 8 heridos, de los cuales la mitad son agentes policiales. Las protestas tuvieron lugar en 64 provincias en el marco de las movilizaciones que se llevan a cabo desde la destitución del presidente Pedro Castillo, reclamando elecciones anticipadas y el fin del gobierno de Dina Boluarte. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8, bien temprano, en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.